Pueden tomar sus asientos. Gracias damos a Dios por esta reunión, por cada palabra de los hermanos que han estado compartiendo. Vamos a hoy comenzar una serie de temas que el Señor puso en mi corazón cuando uno de los últimos cultos de jóvenes que estuvimos compartiendo, estábamos compartiendo acerca del noviazgo cristiano, cómo tenía que ser. Y hoy vamos a estar viendo qué dice la palabra de Dios acerca del matrimonio. Mucho no se escucha, mucho no se habla. Vamos a verlo en un tema general. La próxima reunión vamos a estar detalladamente viendo qué es lo que dice Dios que tiene que hacer el hombre y qué es lo que tiene que ser el marido y la esposa. Hoy vamos a ver lo que dice la palabra de Dios generalmente del matrimonio. Es algo que la sociedad que estamos viviendo lo está dejando de lado. El enemigo comenzó a atacar y quiere destruir la familia. La familia fue la primera institución que Dios formó. Antes de que existiera el pecado, antes de que existiera cualquier cosa, Dios formó la familia. Y Él no cambia, Él hizo la familia para nuestro bienestar. Aun cuando estemos allí en la presencia del Señor, no vamos a necesitar tener una familia porque Dios va a ser en todo y en todos. Pero nosotros aquí mientras estamos en este mundo necesitamos una familia y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca del matrimonio. La sociedad que vivimos el día de hoy comenzó a atacar no solamente el matrimonio, aún los niños, los que no nacieron, ya no están seguros en el vientre de su madre. La ideología de género que los chicos en la escuela lo está pervirtiendo. Los jóvenes que también tienen un pensamiento y una corriente que hace varios años que ya está dando vuelta, que los jóvenes dicen que le están enseñando que todo lo que se hizo antes estaba mal. Todo lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros antepasados estaba mal. Y aún a los ancianos se dice que toda esta enfermedad se creó para empezar a bajar, a hacer fallecer a los ancianos, pero cada área de la familia el enemigo lo está atacando. Y hoy queremos ver el tema del matrimonio, que es la columna vertebral de la familia. Primera de Timoteo, capítulo 4, vamos a estar leyendo desde el primer versículo. Primera de Timoteo, capítulo 4, desde el primer versículo, dice así: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. El apóstol Pablo estaba escribiéndole a Timoteo y decía: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Uno que no conoce el Evangelio, uno que no es cristiano, él no puede apostatar de la fe. El que apostata de la fe es el que conoció la verdad y después decidió apartarse. Ese es el que apostata de la fe. El que nunca conoció no puede ser un apóstata. Pero dice que en los postreros días vendrán muchos que van a apostatar y van a estar escuchando a
espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Más adelante dice, prohibirán casarse, y el versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Dentro de las cosas que Dios creó está también el matrimonio. Entonces, hay muchos matrimonios que el día de hoy se están rompiendo, hay muchos matrimonios que no perseveraron, y mucho tuvo que ver el enemigo también en lo que ellos permitieron, tanto sea el hombre como sea la mujer. Y de a poquito se apartaron de lo que Dios dice y les llegó la ruina. ¿Cómo describe la palabra de Dios el matrimonio? Hoy tenemos nosotros muchos libros de autoayuda, muchos libros de consejos, aún libros cristianos que nos hablan y nos dicen cómo tiene que ser, pero no quise tomar ninguna referencia a eso, sino que vamos a tomar solamente lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer muchos versículos de la palabra de Dios y es lo que nos dice, lo que nos enseña, y nosotros nos tenemos que atener a lo que dice la palabra de Dios. Porque la receta que nos puede dar un psicólogo puede ser para él, le haya funcionado, pero no funciona para otro. Pero lo que nos dice la palabra de Dios nos funciona para todo, porque Dios es el creador y Él es el que nos creó. El matrimonio sabemos que es instituido por Dios. Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave del cielo, y la trajo a Adán, para que viese cómo la había de llamar. Y a todo lo que Adán llamó, los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí nos está relatando desde el principio de la creación. Dios formó, dice, de toda clase de animales, toda clase de plantas. Formó, después le puso una dedicación al hombre, lo formó del polvo de la tierra y le infundió aliento de vida. Pero Adán estaba solo y dice que no tenía una ayuda idónea. Cada animal tenía su pareja. Entonces él nos relata la palabra de Dios que Dios de Adán, del mismo hombre, no formó una otra persona, no tomó de vuelta barro y hacer nuevamente, sino que del mismo varón tomó una costilla y formó la mujer, diciendo que todos nosotros procedemos del mismo linaje y todos nosotros, o sea, tanto el varón como la mujer procedemos de Dios. Entonces, cuando Dios se lo trajo al hombre, le presentó a la mujer. Allí es donde el Señor creó la primera familia, la primera institución. La palabra nos dice que fue creada por Dios. Y dice en Hebreos capítulo 13, versículo 4, honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros
lo juzgará Dios. Atención con esta palabra que después la vamos a estar viendo. Porque siempre tuvimos, y hago un paréntesis, siempre tuvimos por entendido que la fornicación es cuando la persona está soltera y una vez que está casada, si alguno es infiel, se lo toma como adulterio. Pero acá nos está hablando del matrimonio y dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Pero eso lo vamos a ver casi al final. El hecho que queremos mencionar es que dice honroso, como dice, honroso en todo sea el matrimonio. Honroso en todo quiere decir que tiene que merece el más alto respeto. Si nosotros necesitamos tener el más alto respeto en nuestra vida hacia nuestra mujer, hacia nuestro marido, quien como sea, la palabra de Dios dice que lo más honroso tiene que ser en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Mateo capítulo 19, el Señor Jesús estaba hablando, y como dije, vamos a leer mucho porque no quise tomar ningún libro, sino solamente la palabra de Dios. Nos dice que es un vínculo muy íntimo. Mateo 19, versículo 5. Y dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Nos está hablando de que los dos, una vez que se unen, son una sola persona. No es que, como dice el mundo, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, sino que todo pertenece. Lo que es de mi señora es mío y lo que es mío es de mi señora. No puede haber cosas separadas en un matrimonio. No puede haber divisiones. No puede haber secretitos por aquí y secretitos por allí guardados, sino que tiene que ser una unión, como nos dice la palabra del Señor. Serán una sola carne. Si a mí me lastima una mano, todo el cuerpo se siente. Si somos una sola carne, lo que le pasa a uno le tiene que pasar al otro. Aquí Mateo 19, el próximo versículo, nos sigue diciendo el versículo 6, así que ya no son más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Algo que está muy discutido el día de hoy, algo que está muy discutido de que si se pueden separar y volver a casarse, la palabra de Dios no lo está permitiendo. La palabra de Dios dice que es un vínculo permanente y que tiene que permanecer hasta que la muerte los separe. Y hay algunos que toman versículos que están en la palabra de Dios, después lo vamos a estar viendo, que si fuera por causa de fornicación, que lo puede dejar. Son versículos que las personas, para justificar su mal proceder o para justificar lo que quieren hacer, lo están tomando, pero la palabra de Dios es muy clara y no lo permite. El matrimonio es un vínculo que nosotros, una vez que entramos, no podemos volver para atrás. Por eso es muy importante, como decíamos cuando hablábamos acerca del noviazgo, buscar la dirección de Dios, buscar cuál es la persona que Dios preparó. Dios no te lo va a imponer, Dios no te lo va a obligar, pero y si la persona se equivoca, después toma su mal camino y lleva sus consecuencias. Pero cuando lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, aun cuando se han equivocado siendo quizás no cristianos, pero cuando vienen al Señor dice que todas las cosas viejas pasan y aquí son todas hechas nuevas. El Señor hace una unión, pero nosotros tenemos que conocer lo que el Señor quiere para nosotros. El matrimonio es una institución que fue bendecida por Dios. Nosotros queremos tener la bendición de Dios en todo. Y muchas veces la persona cuando habla acerca de la bendición de Dios piensa que es un buen trabajo, un buen sueldo.
buena salud. Pero también es muy importante la bendición de Dios en cuanto al matrimonio. Génesis capítulo 1. Versículo 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad la tierra, y sojuzgadla, y señorad sobre los peces de mar, las aves de los cielos, y toda bestia que se mueve sobre la tierra. Desde el momento en que Dios instituyó, creó la familia, la bendijo. Y qué bueno que nosotros podamos respetar lo que Dios dice y vamos a vivir siempre bajo la bendición de Dios. ¿Quién no quiere vivir eternamente bajo la bendición de Dios? Y aún en este poco tiempo que nos queda en la tierra, que vivimos unos pocos años, que lo pasemos en nuestro matrimonio con la bendición de Dios. Solamente se puede disolver, nos dice la palabra de Dios, por la muerte de alguno de los cónyuges. Romanos capítulo 7. Versículo 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniese a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no sería adúltera. Muy clara la palabra de Dios dice de que tanto la mujer como el hombre, mientras que su cónyuge está vivo, no puede unirse en otro matrimonio, porque será considerado adúltero. Y en Hebreos leímos que a los adúlteros los juzgará Dios. La semana pasada estuvimos viendo acerca del juicio de Dios. Y Hebreos también dice que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Dice que Proverbios nos habla de que el matrimonio es el medio para el amor sexual. Algo que toda persona lo trae dentro de sí, necesita disfrutar, pero todo tiene un marco y tiene que ser dentro del matrimonio. En Proverbios, Salomón, cuando estaba dando consejos, estaba escribiendo, porque los proverbios, muchos se equivocan, no son mandamientos, los proverbios son consejos. Entonces, Salomón con su sabiduría estaba dando todos estos consejos y estaba aconsejando de que su hijo no se vaya con otra mujer, porque al principio dice sus labios son como destilan miel, pero su final es amargo como el ajenjo. Y dando los consejos, Proverbios capítulo 5, no vamos a leer todo el capítulo, yo sí lo estuve leyendo. El título es Amonestación contra la impureza, pero explícitamente nos hablan de disfrutar dentro del matrimonio, el versículo 15. Y dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. O sea, está hablando de que uno tenga que disfrutar dentro de su matrimonio. ¿Se derramarán tus fuentes por la calle y tus corrientes de agua por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud.
Como sierva amada y graciosa gacela, tus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con una mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Aquí el Salomón estaba diciendo de que todo el placer, todo el deleite tiene que estar dentro del matrimonio. No puede el hombre que conoce el Evangelio, que quiere seguir los consejos de Dios, buscar placer por fuera del matrimonio o por fuera de lo que Dios instituyó. Bien clarito es esta palabra. El matrimonio tiene que estar centrado en el amor y en la obediencia unos con otros. Efesios capítulo 5. Versículo 21 al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y carne de sus huesos. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí nos está hablando acerca de cómo debemos de vivir. Hoy vemos que muchos matrimonios, cada uno hace lo que a él le parece. Cada uno vive según su propio pensamiento, pero dice que acá nos tenemos que someter unos a los otros. Los hombres, como cabeza de la familia, tienen que tomar su lugar, que lo vamos a desarrollar en otro mensaje, y la mujer debe estar sujeta a su marido, así como tomando el ejemplo que el apóstol está dando de Cristo y la iglesia. Y en nuestro matrimonio, como es muy importante, tiene que ser digno de la presencia de Jesús. Jesús no puede estar cuando hay algo impuro. Jesús no puede habitar en una casa que no está limpia. En San Juan capítulo 2, versículo 1 nos está hablando acerca de las bodas de Caná de Galilea. Y dice que fue invitado Jesús y sus discípulos a aquella boda. Nos está dando el ejemplo de que en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra familia, tiene que ser digno de la presencia de Jesús. Si hay algo impuro, si hay algo inmoral, sabemos que allí no está el Señor, sino que el enemigo es el que viene y hace esos desastres. Pero dice que cuando viene el Señor, cuando un espíritu de Jesús estaba diciendo, deja una habitación, una casa, viene el Señor, la limpia, la barre, la santifica y la purifica. Y después va a venir el enemigo otra vez a querer entrar en esa casa. Pero si nosotros permanecemos firmes en el Señor, firmes en su palabra, el Señor va a estar habitando en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Esto es lo que dice acerca de cómo la describe Dios, cómo describe la palabra de Dios el matrimonio. Pero también dentro del matrimonio hay prohibiciones.
Y ahí nos vamos a ir al libro de Levítico. Capítulo 18. Y ahí el Señor estaba prohibiendo el matrimonio con parientes o familiares cercanos. Hay etnias que todavía los matrimonios se celebran entre familiares, y allí vienen después malformaciones, y por eso el Señor estaba prohibiendo. Y aquí, cuando estaba dando la ley al pueblo de Israel, leemos Levítico 18 desde el versículo 6. Y dice: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre, hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque es parienta de tu madre. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer de tu hijo no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. O sea, aquí no se está hablando de ninguno de los padres, de ninguno de la madrastra, del hermano, del nieto, de la hijastra, de los tíos, de las tías, de los cuñados, de los nueros, de las nueras, que estaba prohibido. El versículo 18, al 17 y 18 nos habla acerca de la poligamia. Y dice: la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás a la hija de su hijo ni a la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientes, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Por más que sabemos de que en la antigüedad se practicaba el tener varias mujeres, pero la palabra de Dios nos dice que una sola carne tenemos que tener. En el Nuevo Testamento también nos dice de que los hijos de Dios tienen que ser maridos de una sola mujer. Tanto en Timoteo como en Tito nos está diciendo, y no busqué esos versículos, pero la palabra de Dios no aprueba el tener varias mujeres. Algo que está muy de moda el día de hoy, y muchos son censurados por leer estos versículos, que la palabra de Dios también condena el matrimonio igualitario. Allí mismo en el capítulo 18, versículo 22 dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Más adelante el versículo, esto pasaba en Sodoma y Gomorra, ciudades que Dios ha destruido por la inmoralidad que había. Génesis capítulo 19,
Dice, versículo 1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavéis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Aquí esta palabra conozcamos no quiere decir de verlos para ver quién es, sino que se usa esta palabra conozcamos para tener una relación íntima. Y dice que desde el más joven hasta el más viejo quisieron tener relaciones con los dos ángeles que vinieron para destruir aquella ciudad, por eso iba a ser destruida. Entonces Lot, versículo 6, salió a ellos a la puerta y cerró tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora le haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Después nos sigue contando de que estos dos ángeles dejaron ciegos a todas las personas hasta que Lot haya salido de la ciudad y cayó del cielo fuego y azufre y destruyó aquellas dos ciudades y las aldeas que estaban alrededor. Nos confirma este hecho el libro de Judas, el versículo 7, porque no tiene capítulo. El libro de Judas antes del Apocalipsis. El versículo 7 nos dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera en aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estas ciudades fueron prendidas a fuego, y dice que fueron ejemplo para los que siguen estas cosas. Hoy hay muchos, incluso cristianos, que aprueban. Hay cristianos que no les provoca ninguna sensación ver la depravación que hay en estos días. Pero el Señor condena y dice que irán al fuego eterno. Romanos capítulo 1, versículo 26. Dice, por eso Dios le entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta, Dios le entregó una mente reprobada para hacer cosa que no conviene. Un versículo más, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. El apóstol está escribiendo y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Yo no sé cómo hay pastores que aceptan, aún en sus iglesias, el matrimonio igualitario, cuando la palabra de Dios tan clarito lo condena. Pero como leímos al principio, van a venir hombres que, conociendo la verdad, se van a desviar, van a apostatar y van a comenzar a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonio, que es lo que vemos que pasa en todo esto. Estamos viendo lo que está prohibido, las prohibiciones que vimos que eran los parientes y familiares, los matrimonios, la poligamia, el matrimonio igualitario y otra depravación también, que es la zoofilia. Aquellos que tienen relaciones con animales. Levítico 18:23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Y todas estas cosas, la sociedad del día de hoy está viviendo en estas depravaciones. Ya no hay nada que quizás nos pueda sorprender. Que Dios tenga misericordia. Otro ítem que está prohibido dentro del matrimonio es el adulterio. 2 veces cuando Moisés dio la ley al pueblo, en los 10 mandamientos está explícitamente: no adulterarás. Y Mateo capítulo 5, versículo 27. Jesús también estaba diciendo: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No solamente el hombre puede adulterar, sino que la mujer tampoco está exenta en los tiempos que vivimos. Tanto el hombre como la mujer se tienen que reservar el uno para el otro en el matrimonio. Y leímos que aquellos fornicarios y adúlteros los va a juzgar Dios, y que los ojos de Dios están mirándolos en todo tiempo. Lo que también está prohibido en la palabra del Señor no está mal visto. El apóstol también escribía: si el matrimonio no se llevan, que se separen, pero si se separan deben quedarse tal como separados, no se pueden volver a juntar. Si se vuelven a juntar, se vuelven a casarse, incurren en el adulterio. Mateo 5:32. Mateo 5:31. Vamos a leer, dice Jesús y el divorcio. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y muchos toman este versículo para justificar, porque dice: ella o él me fue infiel, entonces la palabra de Dios dice que puedo repudiarla
o repudiarlo y juntarme con otro. Pero si la persona, había leyes para los que cometían fornicación siendo solteros, tenían que ser apedreados. Había leyes que para la casada o el casado, si cometía adulterio, tenía que ser apedreado. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús aquí? A no ser por causa de fornicación. Si es dentro del matrimonio, no puede haber fornicación, hay adulterio. Pero la palabra en hebreo que se usó es la palabra porneia, que nos lleva de cuál deviene la pornografía. Si un matrimonio, alguno le fue infiel, la palabra de Dios dice que si viene arrepentido lo tenemos que perdonar. No es que si queremos, si nos gusta, si la persona está arrepentida, tiene que haber perdón. Pero cuando el Señor estaba hablando aquí acerca de fornicación, es cuando se usa la palabra perversión, cuando dentro del matrimonio alguno o comienza a prostituirse, o comienza, como dice acá, a irse con animales, o comienza a tener estas actitudes que no son normales, que son contra naturaleza. Ahí es donde el Señor dijo que a no ser por causa de estas perversiones. Pero si en el matrimonio alguno fue infiel, el mandato de Dios es que nosotros tenemos que perdonar. ¿Cuánto nosotros le fuimos infieles a Dios? El pueblo de Israel, ¿cuántas veces dejó a Dios y se alejó tras los ídolos? Que también irse tras los ídolos era llamado fornicación, porque cuando hacían las fiestas a los dioses paganos, se hacían orgías y fiestas sexuales, que el día de hoy no es nada extraño, quizás no están los ídolos, pero están adorando a Satanás y adorando al diablo. Pero bajo ninguna otra circunstancia, la palabra de Dios nos permite romper el matrimonio o nos permite casarnos con otra persona, a no ser que alguno de los otros cónyuges, como leímos, fallezca. Por eso la promesa cuando lo hacemos delante del altar es que vamos a serle fiel hasta que la muerte nos separe. Y eso lo tenemos que cumplir. Si por motivos en que la persona cambia y el matrimonio no se hace llevadero y hay peligro aún de integridad física, el apóstol Pablo decía que pueden separarse, pero no se pueden volver a casar. Para tener solamente conocimiento cómo era entre los hebreos, que es lo que dice la palabra de Dios, que siempre el matrimonio era arreglado por los padres. Tanto Abraham, Isaac, Sansón también cuando fue y dijo, tomadme a aquella mujer. Por eso cuando dábamos acerca del noviazgo decíamos qué importante es que en el noviazgo haya la aprobación de los padres. Si en el noviazgo está la aprobación de los padres, en el matrimonio también va a estar la aprobación de los padres y va a estar la bendición. Cuando, no lo vamos a leer, pero allí en Génesis 24, cuando fueron a buscar a Rebeca, esposa para Isaac, sus padres la despidieron y la despidieron con la bendición. No solamente tener la bendición de Dios, sino también tener la bendición de los padres en nuestro matrimonio. Qué dicha tan grande es esto. Y para ir finalizando, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Primeramente, Génesis 2:18. Que ya lo leímos y dice, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo,
le haré ayuda idónea para él. El propósito es que haya una felicidad humana, de que el hombre o la mujer no estén solos, de que no estén por la vida viviendo sin una compañía. Y el Señor lo formó al matrimonio y le dijo: fructificad y llenad la tierra. Era el mandato que tenían Adán y Eva. Es para preservación de la raza humana. Hoy el enemigo, con todas las artimañas que está usando, incluso se está hablando mucho en estos días acerca de los transhumanos. No sé si alguno escuchó la noticia o vio. Gente que se está transformando, injertándose en la piel partes de animales, partes de computadoras, microchip en la cabeza, para poder pensar más rápido. Y de esta forma se va degenerando la humanidad, que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el hombre hoy está queriendo infringir las leyes de Dios, pasar por arriba, quiere vivir eternamente, quiere tomar el lugar de Dios y decidir Él sobre la vida, sobre las demás personas. Pero Dios nos creó para que nosotros cumplamos un propósito, ser la imagen de Él. Y siendo la imagen de Él, únicamente dentro del matrimonio podemos tener descendencia y que la imagen de Dios siga extendiéndose a lo largo del tiempo. El matrimonio de Dios es para que la semilla o la simiente se mantenía para que llegara Jesucristo también a esta tierra. Y mire lo que dice Malaquías, último libro del Antiguo Testamento. Capítulo 2, versículo 14 y 15. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque busca una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho: Él aborrece el repudio, y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Consejos que estaba dando el Señor, hablando también tomando la analogía de Judá y de Israel, que se habían alejado de Él, y diciendo por el profeta de que nosotros tenemos que guardar porque viene una simiente divina. En aquel tiempo se tenía que guardar porque tenía que venir Jesucristo. Hoy nosotros, a través de nuestros hijos, también seguimos extendiendo y el Señor vive en nuestros. O sea que es una simiente que tenemos que preparar y tener un pueblo santo para cuando venga el Señor. Hoy en día, en muchos países, sobre todo Europa, que han dejado de tener hijos y la edad media de la población cada vez es más adulta. Pero el mandato del Señor era que la tierra tenía que ser llenada y el matrimonio fue lo que el Señor usó.
El matrimonio también, el propósito es para prevenir la fornicación. 1 Corintios capítulo 7. Versículo 2. Le habían escrito al apóstol Pablo acerca de problemas que había en la iglesia con los matrimonios, que ya en el tiempo de Pablo había esos problemas, hoy también siguen en la iglesia, por eso estamos dando estos versículos, para saber lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Está hablando de que no se tienen que no se tienen que negar en las relaciones. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegosamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Dice que cuando hay problemas en el matrimonio, y cuando no hay intimidad, es donde aprovecha el enemigo para venir a tentar. Cuando quizás hay malos entendidos, cuando quizás hay momentos en que hay problemas en el matrimonio, es cuando más uno se tiene que cuidar, tanto el hombre como la mujer, porque el diablo va a poner ahí pensamientos para querer abandonar la familia, para querer irse con otra persona. Y el que hace caso está haciendo caso a doctrinas de demonio, como decía la palabra de Dios. También el matrimonio fue hecho para satisfacción total del hombre y de la mujer. Proverbios 5:19, que ya lo leímos, pero vamos a repetirlo. Como sierva amada y graciosa gacela, tus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Está hablando de que en el amor del cónyuge uno se tiene que recrear. En el amor del cónyuge uno tiene que buscar toda la satisfacción. Eclesiastés capítulo 9:9 también. Versículos muy similares. Eclesiastés 9:9 dice, goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Salomón estaba hablando y diciendo de que todo es vanidad, todo lo que el hombre hace un día se pierde. Todo lo que el hombre puede conseguir, un día se perderá, porque dice que así como vino desnudo, así desnudo se va a ir. No se va a llevar nada. Pero lo que está diciendo que dice, porque esta es tu parte en la vida de tu trabajo. Es la única satisfacción, el único placer, el único gozo que puede tener una persona es amar y gozar con la persona que está a su lado, con su cónyuge. Amar y gozar con su mujer, con su marido. Esa es la única recompensa que tiene el hombre en sentido humano. Porque en espiritual tenemos a nuestro Señor, ¿no?
Y Timoteo capítulo 5, versículo 14. Y aquí está abordando acerca de el tema de las viudas. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya hay algunas que se han apartado en pos de Satanás. Y estos son consejos que nos dio la palabra del Señor acerca del matrimonio. Hoy el enemigo está queriendo destruir, como dijimos, destruir a los niños, destruir a los jóvenes, destruir a los que aún están en el vientre de la madre, a los ancianos, pero también quiere destruir al matrimonio. Y es donde nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer los planes de Dios, conocer lo que el Señor preparó para nosotros, que nos dejó todo en la palabra. Hay muchos más versículos que podemos leer, pero quise tomar solamente estos. Que nosotros sepamos qué es lo que se puede y qué es lo que no, qué es lo que debemos hacer y cómo debemos de conducirnos, para que no seamos tentados y, como dice acá, vayamos en pos de Satanás. El enemigo va a querer destruirnos, el enemigo va a traer problemas en el matrimonio. Si hablamos, cada uno nos va a dar un consejo diferente, porque cada casa es un mundo, como se dice el dicho. Pero nosotros nos tenemos que sujetar de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Para que cuando lleguemos allí delante de la presencia del Señor, cada uno de nosotros también va a ser parte en lo que vamos a tener que dar cuenta. Cómo vivimos con nuestro cónyuge, cómo vivimos con nuestra mujer, cómo vivimos con nuestro marido, cómo vivimos con nuestros hijos. Porque es algo que el Señor nos ha dado y nosotros como administradores de lo que Dios nos da, tenemos que cuidar para que el enemigo no gane terreno en nuestras vidas. Que Dios pueda seguir bendiciendo a continuación. Espero que estos consejos sean útiles para cada uno de ustedes y vamos a estar orando. Nos ponemos de pie.